viene, ¿vale? Pero Entonces, entonces ahora vamos a ver las 6, 7 y 8, ¿no? Nos quedaría. ahora vamos a ver las 6, 7, 8, sí. Vale. Entonces, sí que efectivamente estaba en la 8, ¿eh? María, tienes razón. Venga, vamos a... Javier, una consulta, Javier. Claro, Para poder hacer esta que te planteaba yo ayer, subdividir la formación en tres, sí. te dirijo un correo, ¿te parece bien? Para no... Sí, sí, por eso te decía, escríbeme un correo y te digo. En principio yo te Muy diría bien. que todo lo que no es, todo lo que es antes de estilos de apego, la 1, 2 y 3 podría ser un primer bloque. Los Sí. estilos de apego y reconciliación con los padres, un segundo bloque. Y la 7 y la 8 podría ser un tercer bloque, ¿no? Un tercer bloque. Muy bien, Javier. Podría ser, pero Como hablamos si quiera, quieres. sí, lo Sí, 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 hablamos. sí. Me escribes un tal y lo vamos viendo, porque también puedes coger alguna práctica que esté en una sesión, meter la otra, en fin. Quiero Sí, decir que claro. las prácticas son muy flexibles, ¿eh? Y los Sí, que sí, vais sí. a empresas, ¿no? Las dos patricias, pues bueno, vais a tener que resumir, reducir, ¿no? Para una hora, etcétera. En fin, eso se puede hacer perfectamente. Por cierto, tu podcast donde tienes lo de impermanencia está muy completo, ¿eh? El que haces con Manu, está perfecto, muy bien hecho. Te felicito. Sí, es un podcast que hablamos de, ya sabéis, ¿no? De temas contemplativos, Sí, ¿no? sí lo he estado Permanencia, viendo. sentido de la vida, etcétera. Venga, pues vamos Sí, a empezar. Vamos a empezar con el perdón. El perdón, ¿vale? Y una vez que tengamos el perdón, ya haremos eh, la reconciliación con los padres. A veces terminamos así, ¿eh? Y luego lo que vamos a hacer es el sufrimiento de los otros y hablaremos algo de ecuanimidad, ¿eh? Con eso, más o menos, en esta tarde vamos a hacerlo casi todo. Entonces, ves el perdón. ¿Qué os parece el perdón? El perdón es fascinante, ¿no? Os decía que yo soy un enamorado de lo que es la psicología de las religiones y la psicología contemplativa, en parte porque me ha tocado trabajar como hobby realmente, porque no era un trabajo, cosa de ese tema. Y se habla de que las religiones, las tradiciones contemplativas, tendrían 4 elementos que son extraordinariamente terapéuticos y que habría que poder incluir de alguna forma en las terapias que hacemos, dentro de lo que se pueda. Estos 4 elementos serían los siguientes. ¿eh? Uno sería que las religiones dan sentido al sufrimiento. ¿Sí? Fijaos que en un mundo como el actual, donde prácticamente no hay creencias espirituales y el sufrimiento es inevitable, el sentido del sufrimiento se pierde. ¿eh? Este es un tema. Yo creo que algunos de los que os he dado un curso, os he comentado en el libro, también lo pongo, ¿no? De que mi abuela tenía 9 hijos, se le murieron 4, le quedaron 5, ¿no? Un trauma, como os podéis imaginar, muerte de 4 hijos, ¿no? Y sería como inimaginable. Pero en aquella época era lo habitual casi. ¿eh? Y me acuerdo preguntarle y mi abuela me contestó cuando era adolescente, hijo mío, fue la voluntad de Dios. ¿eh? Sentido del sufrimiento. Y aceptación, agradecida, aceptación profunda, agradecida de que me dejase 5 hijos. Se murieron 4, pero me dejó 5. Agradecida. Y tema resuelto. No sé si lo podéis ver. Es decir, ese Sí. sentido del sufrimiento hacía que se justificase el sufrimiento. ¿eh? Entonces, muchas religiones dan ese sentido del sufrimiento. Actualmente, si no hay creencias espirituales o religiosas, una de las formas de intentar dar ese sentido al sufrimiento es el sentido de la vida. Algo que cuando trabajamos con mindfulness o con aceptación, yo insisto mucho, ¿no? Si tienes un claro sentido de la vida, todas las cosas negativas que te han ocurrido te permiten reinterpretar lo que te ha ocurrido, porque el mundo es una interpretación. Y acordaos de uno de los mecanismos útiles de compasión, que también existen en la aceptación y en mindfulness, te permite una reinterpretación positiva de las situaciones vitales negativas. Esa es la clave de la resiliencia. Me pasó tal cosa, pero puedo reinterpretarlo como no como algo negativo, sino como algo positivo. ¿eh? Ese sería el primer elemento. Un segundo elemento sería una figura de apego. Una figura de apego. Yo tengo creencia en Dios, en Buda, en lo que sea, soy hinduista, soy musulmán, soy lo que sea, y siento que todas las religiones es muy similar, con pequeñas variaciones, que Dios o lo que sea me quiere, me acepta incondicionalmente,
soy hijo de Dios, soy lo que sea, tengo la naturaleza de Buda, soy lista de bata en el hinduismo. Es decir, tengo la chispa divina. Da igual, aunque las cosas me vayan muy mal. Da igual, aunque nadie me haya querido. Pertenezco a la gran familia de Dios. ¿Me explico? Hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de que alguien me quiere incondicionalmente. Hay una figura de apego muy estructurada. Eso es muy potente. Un tercer elemento es el perdón. El perdón es clave para la salud mental, y está en toda la religión. ¿eh? Es verdad que vais a ver que es un poco diferente el perdón de la compasión, de la psicología, al perdón tradicional judio-cristiano. Hay alguna pequeña diferencia que comentaremos, pero básicamente es el perdón. Y el cuarto elemento sería la conexión con una realidad mayor, con la trascendencia. El sentido de trascendencia, muy ligado al sentido de la vida, es muy importante, ¿no? Porque es la sensación de que tus acciones no caen en el vacío, no son inútiles, ¿no? Sino que tienen un impacto. ¿eh? Si tienes creencias religiosas, espirituales, obviamente, ¿no? Las acciones son importantes. Si no lo tienes, la forma de conectar con ese sentido de trascendencia es el sentir que nuestros actos influirán en las siguientes generaciones, que lo que nosotros hacemos tendrá un impacto en las siguientes generaciones, ¿no? Y que, de alguna forma, somos responsables, tenemos que tener ese compromiso con las siguientes generaciones, ¿no? Con algo mayor que nosotros mismos, más importante que nosotros mismos. Los cuatro elementos se consideran muy terapéuticos, están en las religiones, pero se pueden también ofertar fuera de las creencias religiosas. Entonces, el perdón, como veis, está aquí. El perdón es nuclear. No sé si queréis comentar algo, si no sigo. Javier, sentido de vida y compasión van de la mano, ¿verdad? Sentido de la vida y compasión mandrada, sí, sí. Además, el Gracias. sentido de la vida lo inunda todo. Quiero decir que un claro sentido de la vida es útil para todo, ¿no? Para todas estas emociones sublimes, ¿no? Para la compasión, para la aceptación. Muy bien, gracias. Perdón, es que estoy intentando abrir el PowerPoint, pero no me deja, no sé qué le pasa. Aquí se me había atascado ahí. Si no, os lo contaré sin PowerPoint. ¿No? ¿De cuál sesión, Javier? Estoy en la 6, Ok, en el perdón. ok. No sé por qué, hostia, no me abre. No. Venga, pues vamos a A por lo ello. mejor te tienes que volver a salir, entrar, no sé. Sí, sí, no. Ya te lo digo. Porque se ha podido bloquear. Sí, no sé por qué se ha bloqueado. Bueno, venga, de todas maneras os cuento. Vamos al perdón, ¿no? El perdón tendría, como os decía, algunas diferencias con lo que sería el perdón en la tradición judeocristiana. ¿eh? Eh, por un lado, ves que el perdón, ¿cuáles son las alternativas al perdón? Si no perdono, imaginaos a alguien que me ha hecho daño, si no perdono, ¿cuáles son las alternativas al perdón? ¿Qué os parece? La, la venganza, La venganza, efectivamente, ¿no? La venganza que está en todas las tradiciones, acordaos de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, Es algo que está en el Antiguo Testamento, pero está en todas las tradiciones antiguas, En papiro de Cajún, me parece que era en el Antiguo Egipto, se decía que si un arquitecto construía una casa y mataba al hijo del dueño, el hijo del dueño podía matar al hijo del arquitecto en reparación. Era el estilo normal. De alguna forma, la justicia sustituye a la venganza de esa forma, ¿no? La idea es que en la justicia hay un pago tasado, hay una pena tasada, pero que está ya prefijada de antemano ante cada delito, y quien imparte la justicia no es el familiar de la persona que ha sido agredida, sino que son jueces que teóricamente son
imparciales, ¿no? Entonces estaría la venganza. Otras alternativas serían lo que llamamos, lo tenéis ahí en las diapositivas, otras alternativas sería el redireccionamiento de la violencia. Esto es algo que se describió en monos, en babuinos, y luego se ha visto que en seres humanos ocurre exactamente lo mismo. Consiste en que el macho alfa, jefe de la manada, machaca, es violento con otros machos beta, y estos a su vez son violentos con la pareja y con los hijos. Esto, por desgracia, también ocurre en humanos, ¿no? Me maltratan psicológicamente en el trabajo, mi jefe, por ejemplo, y llego a casa y es muy frecuente que pueda maltratar a mi pareja y a mis hijos. Un redireccionamiento de la violencia. Digamos que es el mismo proceso que ocurre cuando se producen novatadas. Imagino que en México, Chile tenéis lo mismo, ¿no? En su colegio mayor o cuando uno va a la mili y le hacían novatadas. Es decir, han ejercido violencia conmigo cuando he llegado a esta institución, sea la que sea, el ejército, colegio mayor, etcétera, y yo cuando llegan nuevos hago lo mismo. Es un redireccionamiento de la violencia que no tiene fin, porque con la nueva gente se va produciendo lo mismo. Y la tercera opción sería el odio mantenido, ¿no? Mantener el odio durante años hasta que llegue un momento en que pueda quizás devolverle lo que me ha hecho. Esa sería otra de las alternativas. Entonces, fijaos que el odio mantenido, lo que nos está diciendo es cómo funciona la venganza, ¿no? La venganza se dice en castellano que es un plato que se sirve frío, y es así, ¿no? Y yo siempre cuento el chiste de un profesor mío, muy gracioso, que decía: un buen amigo nunca sabes lo que te va a durar, pero un buen enemigo es para siempre. Y es así, ¿no? Un buen enemigo estará esperando 40 años a devolvértela, ¿no? Entonces, fijaos las alternativas. Si no habéis perdonado a alguien, ¿cuál de ellas habéis elegido? No me contestéis, pero observadlo porque está una de ellas ahí funcionando. Daniela, ¿querías contar algo? No. Me había parecido que levantabas la mano. Vale, vale. Venga. Me había parecido que levantabas la mano. Entonces, ¿habéis visto cuál es la alternativa que habéis elegido? No la comentéis si no queréis, pero veis que la alternativa suele ser normalmente el odio mantenido. El odio mantenido. Veamos que el odio mantenido... Ahora vamos a otra diapositiva, ¿no?, donde pone el impacto del no perdón. Sería, por un lado, a nivel individual, el odio va a producir estrés de forma mantenida, ¿no? Porque yo odio a alguien, y eso va a producir un malestar que, ya sabéis que la hipótesis que se maneja ahora en medicina es que ese odio mantenido es por el malestar y el estrés es la causa de casi todas las enfermedades. Se llama teoría de la neuroinflamación, ¿no? El estrés crónico produce cortisol crónicamente aumentado en sangre. Esto alteraría los mecanismos de neuroinflamación, aumentando los mecanismos que son inflamatorios y disminuyendo los antiinflamatorios. Y eso lesionaría directamente a nivel cardiovascular, produciendo infarto, coronariopatías, etcétera. Produciría lesiones en el páncreas, diabetes, produciría facilidad para nuevos tumores cerebrales, tumores en general, porque los linfos T4 están menos activos. En fin, es la causa de múltiples enfermedades, teoría de la neuroinflamación. Entonces es negativo para nosotros, y desde la perspectiva social también el odio mantenido en países o regiones donde ha habido esta separación, ¿no? Este odio después de una guerra civil o de un enfrentamiento civil, de la causa que sea, hace que las sociedades no puedan evolucionar, no puedan ir para adelante, ¿no? Si hay un odio tremendo entre partes de la sociedad, ¿no? Entonces, el odio no tiene ningún buen funcionamiento, ¿no? Ni a nivel individual ni a nivel social, ¿no? Se dice que el odio es como un veneno que yo preparo para otra persona, pero realmente me lo tomo yo, ¿no? Si yo os odio a vosotros, no sabéis que os estoy odiando, os da igual, pero el que se está envenenando soy yo, ¿no? Hay una historia del médico del Dalai Lama, muy famosa. Ya sabéis que muchos de los tibetanos, cuando huyeron de Tíbet, fueron encarcelados en China, etc. Y este hombre pues se pegó años y años en las cárceles chinas. Al final consiguió escapar y llegó a Estados Unidos. Y le preguntaban si seguía odiando a sus carceleros, ¿no? A los chinos.
Y este médico de la me dijo, si le siguiese odiando, todavía controlaría mi mente. Este es el tema, ¿no? Es decir, que odiar a alguien es dejar que alguien controle tu mente. Es decir, que digamos que todos tus pensamientos y emociones sigan enfocados ahí. Perdonar es la liberación. ¿No? Entonces, vamos a ver cuáles serían los elementos necesarios para el perdón. ¿Eh? Por eso os decía que hay algunas cosas que son similares al perdón en las tradiciones como la cristiana, pero hay otras cosas que son diferentes. ¿No? Entonces, tenéis ahí otra diapositiva donde se ve eso. Perdonar no sería que uno se va de rositas, no sería que no se hace justicia. ¿Eh? Veos que esto en la tradición cristiana sí que estaba. Si yo perdono a alguien, no se le hace justicia, es decir, no tiene que pagar ninguna pena. ¿Eh? El perdón es un proceso interno. ¿Eh? Si tú has cometido un delito, vas a la cárcel, se aplica la justicia, porque además desde una perspectiva social no sería bueno que no se hiciese justicia, porque se reforzaría el delito. ¿No? Entonces, tú vas a la cárcel, pero yo puedo perdonarte igual, porque es un tema interno. Os insisto, el perdón es un proceso interno, está mental, no tiene nada que ver con lo que le ocurre al otro. Otro de los aspectos es que el perdón no es negar el daño. Tú me has hecho daño, pero yo te perdono, no lo niego. Ni tampoco es el olvido, ¿no? Porque eso también se decía mucho, no sé, vosotros, ¿no? Pero yo, de pequeño, una de las cosas que se decían es, si no lo has olvidado, es que no lo has perdonado. ¿Eh? Eh, Perdonar no implica necesariamente olvidar. Que decir, me has hecho daño, no tengo ninguna animadversión, ningún sentimiento negativo hacia ti, pero no es que lo haya olvidado, no se puede olvidar, eso está parte de mi historia, de mi biografía. ¿Vale? Otro de los aspectos es que el perdón es un proceso progresivo, generalmente es difícil perdonar inmediatamente, requiere un tiempo, requiere una elaboración, etc. Generalmente no es algo inmediato. Y un poco la historia que suelo contar es la que supongo que muchos padres hemos tenido, ¿no? Cuando nuestros hijos se peleaban entre ellos, ¿no? Cogerlos y decir, venga, pediros perdón. Y muchas veces los hijos dicen, va, déjame, que no me da la gana de perdonar a mi hermano ahora, ¿no? Quiero estar un rato enfadado. Es normal. Eso requiere un tiempo, requiere un proceso. Y dos de los temas más importantes serían estos últimos. Uno es que el perdón es voluntario. Si uno no quiere, no tiene por qué perdonar. ¿Me explico? Quiero decir que el perdón sobre todo me beneficia a mí, pero si yo no quiero perdonar, ya está. Y nadie tendría que juzgarme por eso. Fijaos, nadie tiene que echarme la culpa por no perdonar. Simplemente sería más digno de compasión que otra cosa, ¿no? Yo si alguien no perdona, me da pena, me da compasión por él, porque va a sufrir. Pero no hay que juzgarlo, porque no puede perdonar todavía, hay que darle tiempo. Pero fijaos que en la tradición judio-cristiana normalmente se victimizaba a la persona que no perdonaba. ¿Me explico? O sea, si yo soy buen cristiano, se supone que si me han hecho daño, tengo que perdonar, porque si no, no soy buen cristiano, ¿no? Entonces, encima de que me han hecho daño, si no perdono, soy malo. Es una doble victimización. No sé si se ve el proceso, ¿no? El planteamiento de psicología de la compasión es así. Si uno no perdona, es decir, lo sentimos por él, porque está cargando con un sufrimiento que sería innecesario, pero no se le echa la culpa de nada, simplemente no puede perdonar todavía. Esto es lo que hay, ¿no? No sé si se ve la diferencia, que es una diferencia importante, ¿no? Y el último aspecto es que, un poco en la línea de lo que ya habíamos dicho hasta ahora, el perdón no implica volver a retomar la relación como era antes. Por ejemplo, con un maltratador, con alguien que te ha hecho bullying o mobbing, etc. Perdonarlo implica que no le odias, pero no quiere decir que te vayas de copas con él o que vuelvas con él o nada semejante. ¿Eh? Es decir, lo consideramos una persona tóxica y no volvemos con él, pero no le odio. Se ve la diferencia, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? Solo tenéis en las tiempos, ya perdonáis, no sé por qué no se me está abriendo, a ver si en el intermedio del descanso consigo que ahora no se me está viendo la diapositiva. Que Sí. hay temas como los que has nombrado, por ejemplo, que
ante un daño está la justicia, entonces los jueces, alguien imparcial, aplica la pena, pero hay temas que nos hacen daño, por ejemplo, infidelidad, por ejemplo, y eso, claro, no está penado por ley, entonces em, es como que no termina de aplicarse la justicia ante algo así. Pero ¿cuál sería ahí la justicia, no? Porque Que hicieran lo mismo, ¿no? No sé. Pero, ¿a qué te refieres? Quiere decir, eso no es un delito, ¿no? La infidelidad no es un delito. Entonces, claro, ahí el tema sería, y esto es un tema que ocurre muchas veces en terapia, a mí me vienen personas, ¿no? Que les ha pasado esto y tal, y claro, y uno de los temas que hablamos en terapia es, perdono, no perdono, soy infiel para devolverle, no porque yo quiera ser infiel, ni porque me guste la otra persona, sino, perdón, por joder, no sé si como por, por devolvérselo, ¿no? Lo cual me parece absurdo del todo, ¿no? Quiero decir, eso no tiene sentido desde una perspectiva terapéutica, ¿no? Ahí yo creo que el tema es, yo puedo perdonar y puedo, no sé cómo decirte, hacer borrón y cuenta nueva. Si puedo hacerlo, entonces vale la pena que perdone y que intente, si me interesa esa relación y esa persona, y pienso que vale la pena. Ahora, si veo que no voy a poder perdonar y que voy a estar siempre sacando el tema, entonces es mejor romper esa relación, porque eso no. Es decir, la persona que ha sido infiel, independientemente de las circunstancias y tal, eso no se puede cambiar. ¿Me explico? No se puede cambiar eso. Puedo repararlo, puedo intentar compensarte, puedo hacer eso, ¿vale? Pero eso siempre va a estar ahí. Entonces, lo digo porque uno de los temas muy frecuentes en parejas es el hecho de que ha sido infiel conmigo, imagínate, ¿no? Y yo siempre saco ese tema cuando pierdo una discusión. No sé si me explico. ¿Eh? Estamos discutiendo de lo que sea, patatín, no tengo razón, o la otra tiene razón, me parece que tal. Y en un momento dado, saco ese as de la manga siempre, como diciendo, ya, pero ¿cómo me pudiste decir eso? Tú que me fuiste infiel. Y ya se revienta la relación, porque no se estaba hablando de eso. ¿Me explico? Ese tema no se puede sacar fuera de contexto. Ese tema no puede estar ahí siempre para machacar. Si siempre va a estar para machacar, entonces no tiene sentido mantener la relación. ¿Me explico? Es decir, yo no puedo perdonar esto, no puedo volver y ya está. Siguiente, ¿no? Puedo perdonar, puedo quizás pedir una reparación del tipo que sea. Seguramente la mejor reparación no es que yo sea infiel con otro así a pelo, porque son normalmente no funcionan. ¿eh? Pero yo creo que es una decisión personal. Es decir, puedo perdonar y hacer pues, cuenta nueva, con reparación o como lo que sea, y volver a tener esta relación que pienso que vale la pena, o no puedo perdonar y entonces no vale la pena que estemos juntos. Y uno de los indicadores de que no puedo perdonar es que sale periódicamente esto que te digo, el utilizar eso como comodín cuando las cosas no me gustan. Quiero decir, ¿cómo me puedes decirme esto con lo que me has hecho? Eso es una forma de romper la relación, eso no tiene sentido. No sé si. Sí, sí, pero yo veo otra opción que yo pienso que sí que puede ser posible, que es la de no reconciliarte, o sea, no hace falta que vuelvas con esa persona, pero tú sí que llegar a perdonar para liberarte de por dentro. Claro, claro, claro. Pero sí, Claro, sí, pero eso es exactamente igual que lo que estamos eso, diciendo, ¿no? Que decir, lo que pasa es que como eso no es delito, no hay justicia. Que claro. sea, claro, la justicia es la mía, es decir, no te quiero en mi vida. Esa es la justicia. Pero claro, no es delito, no hay nada, ¿no? Mm. Pero es exactamente igual. Pero eso es como todo lo demás. Imagínate una relación de amistad y tal, donde alguien hace algo que no me gusta, del tipo que sea, etcétera. Todo eso es muy subjetivo, eso obviamente no es delito, ¿no? Y yo puedo odiarlo toda la vida por eso, ¿eh? Pero ¿cómo lo ves? Es así, ¿no? El Sí, tema es si yo puedo perdonar, pero sobre todo en las relaciones de pareja, de amistad, en las de amistad igual, ¿eh? Muchas veces los amigos han hecho algo, yo qué sé, el otro ha hecho algo que a mí no me gusta, etcétera, y cuando hay una discusión es un tema que yo saco sistemáticamente. Eso es una locura, que decir, mm, eso no tiene sentido. Es decir, si lo vas a sacar sistemáticamente, es obvio que no lo has perdonado, pero no puedes envenenar la relación de esa forma. Yo creo que el tema clave es, ¿puedo perdonar y borrar mi cuenta nueva o no puedo perdonar? Y entonces tengo que dejar la relación, eso no tiene sentido machacarse ahí. Pero muchas relaciones se quedan así juntas. ¿eh? mm.
es por la dependencia. Muchas veces son relaciones dependientes, ha ocurrido una cosa de estas, y su juego, hay un libro muy interesante, ¿no? De juegos que la gente juega, ¿no? Games People Play, que habla de eso, de muchas relaciones de pareja, están repitiendo juegos psicológicos donde se machacan continuamente las relaciones pésimas años, pero nadie rompe, ¿no? Es como que están acostumbrados a esa relación pésima y juegan a eso, es un juego psicológico, pero nunca rompen, ¿no? ¿Sí, Teresa? Cuando hice el programa, tuve la necesidad de perdonar a cierta persona y ciertos actos, y por más que me esforzaba, porque yo creo que ahí está el tema, eh, es que veía que no era posible, pero me enfrentaba a ello. Tengo que perdonarlo porque va a suponer sanación, hasta que ya hubo un momento en el que alguien me dijo, es que no tienes por qué perdonar, no todo, vamos, fue Virginia concretamente. Hay cosas que no tienes por qué perdonar. Sí, sí. Y creo que en aquel momento, ¿Por qué sentías que tenías que perdonar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? porque yo pensaba que iba a ser sanador para mí. El perdonar. Sí, perdonar. Mm, 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 mm. Y fue paradójico porque al soltar esa Necesidad de resistencia, perdonar, te fue más fácil perdonar, exacto, ¿no? Claro, 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 de repente claro, fue claro. como, vale, ya dejo de darme contra este muro Eso es, y ahora eso me permite ver más allá. eso es, eso es. Sí, sí, no tiene sentido autoimponerse el perdonarse, ¿no? No tiene sentido. Es decir, si puedo perdonar, perdono, y si no puedo perdonar, pues acepto que no perdono. Acepto que no Pero, puedo hacerlo. ¿No? exacto, pero es que está muy metido en nuestra cultura de que si no perdono, es que además soy mala. Claro, pues eso es el tema que os decía, ¿no? Que en la tradición Sí, judeocristiana, el buen cristiano tiene que perdonar lo que sea, ¿no? Es un poco la tradición de poner la otra mejilla, ¿no? Que decir, me ha estado una, venga, otra. No, claro, eso es muy forzado, ¿no? Es decir, bueno, si no puedo perdonar, no perdono y ya está. Y seguramente si no me autoexijo el perdonar, es más fácil que perdone y que me libere, etcétera, etcétera. Sí, sí, totalmente. eso es así. Gracias. ¿Algún comentario más? El tema del perdón es fascinante, ¿eh? Pero yo también os invitaría, ahora vamos a hacer la práctica del perdón, pero de nuevo tiene que ver con el yo, de nuevo tiene que ver con el yo, ¿eh? En las tradiciones meditativas siempre lo más pesado, quiero decir, la clave de todo, la clave de la vida, esto que os voy a decir es no personaliza, no personaliza. El yo, acordaos de mindfulness, ¿no? El diálogo interno está siempre ahí, ¿no? Yo siempre estoy hablando conmigo, diálogo interno. ¿De qué habla el diálogo interno? ¿De qué estoy hablando conmigo siempre? De mí mismo, ¿no? Yo conmigo estoy hablando de mis hijos, mi familia, mis problemas, mis amigos, yo. ¿De qué habláis con vosotros mismos? De vosotros mismos. No hay otro tema. Si hablo conmigo de alguien es porque tiene relación conmigo. Si no, no perdería un segundo. No sé si lo veis, ¿no? Está claro. Entonces, estar hablando todo el día conmigo de mí mismo le produce al ser humano la tara básica, la distorsión fundamental, que es pensar que cada uno de nosotros, que yo, soy el centro del mundo, que todo lo que ocurre en el mundo es por mí, para mí, todo se hace por mí, la gente hace las cosas por mí. ¿Sí? De hecho, los maestros dicen que nosotros somos incapaces de ver una botella de agua como una botella de agua. Solo puedo ver una botella de agua en relación a mí. Es decir, tengo sed, entonces esta botella de agua es muy importante. No tengo sed, que le den. Porque todo está en relación a mí. No puedo decir, una botella de agua, qué hermosa la botella, qué bonita es el agua. No, no. ¿Necesita agua? No necesita agua, que le den. Y así todo lo demás. ¿Me explico? A eso le llaman personalización. Es decir, el mundo lo vemos en relación a nosotros, como si nosotros fuésemos el centro del mundo. ¿Estáis de acuerdo en eso? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos ofende de la gente? ¿Por qué no podemos perdonar a la gente? Porque sentimos que lo que hacen, lo hacen para fastidiarnos, lo hacen por nosotros en el sentido de contra nosotros, para jorobarnos. Si pudiésemos entender que no hay nada de eso,
que la gente hace lo que hace porque no puede funcionar de otra forma, el perdón surge más espontáneamente, ¿no? Un ejemplo que yo suelo poner, lo tenéis en las diapositivas, es, imaginaos que os diese con el palo a uno de vosotros, ¿no? Imaginaos que le doy a Ana. Ana, te estoy dando con el palo, pam, pam, pam. ¿Con quién te, ¿con quién te enfadas? ¿Con el palo o conmigo? Yo te estoy dando con el palo en la cabeza. ¿Con quién te enfadas? ¿Con el palo o conmigo? Conmigo. Pero el que te está dando es el palo. ¿Por qué te enfadas conmigo? Porque eres tú que me pegas. Porque yo manejo el palo, ¿no? ¿Y quién me maneja a mí? Tú. ¿Yo? ¿O me maneja el odio, la confusión, mis emociones perturbadoras? ¿No tendrías que estar enfadada en vez de conmigo con el odio, con las emociones perturbadoras, con... Claro, esto es alto nivel, ¿no? Entonces, otro ejemplo es, imagínate que estuviese un robot yendo de un lado a otro de la habitación, porque está programado. Un robot de 500 kilos, ¿no? Que pam, pam, va de un lado a otro de la habitación, ¿vale? 500 kilos. Y yo estoy hablando con vosotros, me despisto y el robot me atropella y me rompe una pierna. Empezaría a gritar, ¡qué cabrito es este robot! ¡Qué mal bicho! ¡Qué daño me ha querido hacer! ¡Qué malo es! El robot está programado para eso, le da igual que haya alguien, no. Él va a su bola. No lo ha hecho idea. El resto de los seres humanos somos así. Nosotros vamos a nuestra bola y los demás son daños colaterales. Y así funcionamos todos. Pero no es que el robot tenga nada contra mí. Cuando alguien me hace daño, generalmente no tiene nada contra mí. Simplemente él no puede funcionar de otra manera y yo pasaba por allí. Pero si hubiese pasado otro, se hubiese cargado a otro. ¿Me explico? ¿Cómo lo ves? Daniela, querías hablar, pero te has ido. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, vale, vale. Sí, Quería saber que has levantado la mano y luego Carmen, sí. una pregunta, mientras más etiquetas hay, no sé si más fácil es la pregunta, pero uno podría odiar más, o sea, en el fondo, esta es la forma de pensar que quizás está equivocado. Si tengo más etiquetas y o sea, por ejemplo, soy de un partido, entonces si yo soy de un partido, odio al partido contrario. Si es que yo estoy en un grupo y alguien ataca a mi grupo, yo odio a los que atacan a mi grupo. Eh, Mientras más etiquetas, Claro, también tendería más a odiar más fácilmente. claro, porque tengo más enemigos, tengo más gente que no piensa como yo en diferentes cosas, ¿no? Tiene que ver con el número de etiquetas y aún tiene que ver más con la identificación con esa etiqueta, con la identificación con esa etiqueta. ¿Me explico? Quiero decir, si yo siento que soy del partido fulano, creo que hay mucha gente que es, yo qué sé, musulmán, pero no todos son terroristas. Solamente los que están absolutamente identificados extremadamente con una etiqueta. ¿Me explico? Sí. Entonces, tiene que ver con las etiquetas y luego con el grado de identificación con esa etiqueta. Yo puedo tener un grado de identificación tal que piense, el que no piensa como yo es enemigo mío. Eso se piensa en muchos temas. ¿eh? Entonces, la identificación con la etiqueta es la base de todos estos problemas, ¿no? Lo que hacemos con la deconstrucción del yo es la desidentificación de las etiquetas. Es decir, vale, nací en España y soy varón y tengo tal religión o tal ideología y si hubiese nacido en otro sitio tendría absolutamente todo lo contrario. ¿Y Ujú. me explico? Es la desidentificación de las etiquetas lo que te permite no ser tan fanático, no estar peleándote con todo el mundo continuamente. ¿eh? Ujú. Y eso es la deconstrucción del yo, básicamente tiene que ver con eso. Pero a través del mindfulness uno va construyendo, ya no me acuerdo, o son técnicas que son como específicas de construcción. Hay técnicas específicas. Mindfulness permite, el cuarto mecanismo de acción de mindfulness es un Ujú, cambio en la perspectiva del yo. ujú. Como va diluyendo el diálogo interno, porque fíjate que las etiquetas Claro, se mantienen básicamente por el diálogo interno. Lo que mantiene el yo sí. es el diálogo interno.
¿no? Ujú. Yo me recuerdo a mí mismo que soy psiquiatra, que soy español, que soy lo que sea, porque me lo comento a mí mismo. Nosotros los psiquiatras aquí en España hacemos esto, en no sé qué. El diálogo interno mantiene el yo. Cuando el diálogo interno se diluye, las etiquetas se van diluyendo como Matrix. Ujú. No sé si visteis la película Matrix, ¿no? Cuando se Sí. cae la Matrix, parar el diálogo interno es hacer caer Matrix. Se cae Matrix, porque está mantenida por el diálogo interno. El diálogo interno construye el mundo. ¿eh? Eso es lo que consigue mindfulness, pero hay técnicas deconstructivas. Hay 3 tipos de meditaciones, las hemos visto al principio: Ujú. atencionales, generativas, ahí está compasión, y deconstructivas. Hay técnicas específicas para la deconstrucción del yo, que son muy potentes. Mm. Gracias. ¿Sí, Carmen? Cuando has puesto el ejemplo del robot y de que tú manejas el palo y le das a alguien, claro, yo lo que me puede llevar a pensar, yo puedo entender tu circunstancia de que cojas un palo y me des un golpe, pero también puedo entender que hay maldad y en el robot no, ¿sabes? Creo que tiene que ver con la parte emocional del ser humano, ¿no? De la razón y la emoción. Quiero decir, a esta persona yo entiendo que hay unas circunstancias, por ejemplo, el terrorista, ¿no? Unas circunstancias que le llevan a esto, pero él tiene una razón, un raciocinio y un mundo emocional. Entonces yo puedo pensar, el robot no es ni malo ni bueno, pero esa persona se basa en esas emociones y en esa razón que le ha llevado a tomar ese acto, Claro. ¿no? Y Carmen, tú si hubieses tenido la misma biografía exactamente igual que la de esa persona, ¿estarías haciendo otra cosa? Porque No, claro, probablemente, claro, esto lo hemos hecho en aceptación, probablemente haría lo mismo. claro, claro. Yo digo, yo no haría como la gente dice, a mí no me pasaría como le pasa a ese. Claro, no te pasaría porque has tenido otra vida, afortunadamente para ti. Pero si hubiese tenido exactamente la misma vida, seguramente estaría haciendo lo mismo. Con sus circunstancias, la conducta del ser humano es muy predecible, ¿eh? Seguramente estaría Sí, haciendo lo mismo. ¿eh? pero Pero, tú no sí, crees que existe la maldad. Quiero decir, ¿crees que no es una, vamos a ponerle, una emoción que existe en el ser humano? ¿y no te produce compasión una persona mala? Sí. Mira, de hecho, te voy a decir una cosa. En el descanso he visto en Instagram, han puesto, bueno, una noticia que me ha dejado. En el metro de Barcelona, un chaval que se ha liado a darle golpes a mujeres porque sí. O sea, no se sabe, lo han detenido y tal. Y yo lo he visto y realmente me produce, qué pena que haya llegado a esto este chico. ¿Qué le pasará para que Claro. llegue a ¿Cómo esto? tiene que estar esa cabeza? Exacto. ¿Cómo tiene que estar esa cabeza para estar haciendo esto? ¿no? Ya, Sí, sí. ya. Esa sería la visión de la compasión. Fijaos que la última sesión, que yo por eso no siempre la doy, la de ecuanimidad, porque es heavy, Es heavy, sí. tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender el sufrimiento de todos a la vez, de la víctima y del verdugo. Es brutal eso. ¿no? Entonces, claro, pero requiere darse cuenta de que los seres humanos estamos atrapados por nuestra historia, nuestras circunstancias, no somos tan libres como nos parece, ¿no? Esa maldad, que se puede etiquetar así, seguramente es la historia que nos ha tocado vivir, ¿no? Y con esas circunstancias seguramente estaríamos haciendo lo mismo. Yo sé que esto es muy complicado, ¿eh? Por eso, coger lo que os pueda servir, etcétera, etcétera. Vamos ahora a trabajar el perdón, y el perdón que vamos a ver es este autocentramiento que os decía, esta sensación de que yo soy el centro del mundo, hace que nosotros solo hayamos tenido en cuenta en nuestra vida el daño que nos han hecho a nosotros a lo largo de la vida, ¿no? De eso llevamos la cuenta perfecta, ¿no? Este me hizo tal, fulano me hizo tal, el otro me hizo tal, mi expareja tal, y el otro y mi padre tal. Pero yo siempre digo que yo personalmente tengo una lista, un club de antifans importante. Es decir, de gente que siente que le he hecho daño en la vida. ¿eh? Algunos realmente les he hecho daño. ¿eh? Vosotros supongo que igual. De esto nunca lo pensamos. ¿Cómo es posible que hayamos hecho daño a otras personas? ¿no? Nosotros que somos buena gente. Pues porque es muy difícil no hacer daño a otra gente en la vida. Es muy difícil. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la práctica. La práctica del perdón, en una primera parte, vemos el daño que hemos hecho nosotros en la vida y cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho, y luego vemos el daño que nos ha hecho a nosotros en la vida. ¿eh? ¿Sí, María José?
que todo eso que has explicado últimamente, claro, lo que abre es otra forma de vivir y de relacionarnos los unos con los otros, ¿no? Pero, Eso no quiere bueno, decir que esa persona no vaya a la cárcel, ¿eh? Quiero decir, no estamos hablando de eso. Pero no habría sí, ese sí. odio, ¿no? Quiero decir, tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a un sitio donde lo reeduquen y tal. Es decir, yo, y perdón, ya te dejo, a mí me ha tocado, yo soy psiquiatra, como ya sabéis, tratar a gente que les han conmutado pena de cárcel por terapia. Uno, por ejemplo, de los que llevé, pues era un señor que había matado a su mujer, tenía 70 años y casi no podía estar en la cárcel, pues sabéis que hay una ley que por encima de cierta edad no se puede estar y tal, pero tenía que llevar yo en terapia. Le habían conmutado pena por terapia. Entonces estuve como un año haciéndole terapia, etcétera, etcétera. Claro, si no gestionas eso, no puedes ayudarle. No sé si me explico. Si yo le odio, no le puedo ayudar. Tengo que entender su sufrimiento y cómo hace eso. ¿eh? No sé si me explico. No estoy justificando que lo haya hecho, y tiene que estar en la cárcel, pero su biografía justificaba de alguna forma todo eso. Justificaba, insisto, no quiere decir que no vaya a la cárcel, quiere decir que era comprensible. ¿Vale? Es muy complejo esto, ¿no? Como veis, pero... es Sí, como un sí, nuevo María, sí, perdón, que paradigma te de he cortado. vivir. Sí, sí, perdón. No digo que es como un nuevo paradigma de vivir, de relacionarnos los unos con los otros, ¿no? Es un nuevo paradigma, sí, sí. Es un paradigma que no es autocentrado, donde yo soy el centro del mundo, sino donde entiendo las relaciones de todos con todos, producen una gran libertad, una gran apertura, y bueno, pues los sabios y místicos de todas las épocas han visto eso, el sufrimiento de todos los seres simultáneamente, ¿no? Ese es el tema. Rafael. Sí, Javier, de acuerdo a lo que comentabas hace un rato de Barcelona, caray, bueno, es que la crisis de valores es terrible. En Terrible. México los fines de semana están habiendo 150 muertos en el país entero. 150 muertos en 2 días o 3 días. Es algo inusitado, güey, inusitado. Y esto, ahí es donde la compasión debe de operar, Javier. Ahí es. Ahí sí. Donde los gobiernos también deben ser compasivos. Ujú. Sí, 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 sí. Es muy complejo, Gracias. realmente, ¿no? Es verdad que Muy complejo. el momento que vivimos es muy complicado, ¿no? Es verdad. Vamos a hacer pues después Gracias. de la práctica, ¿vale? Cerramos los ojos, adaptamos la postura. Y como os decía, primero lo que vamos a observar es el daño que hemos hecho nosotros a lo largo de la vida. Que hemos hecho nosotros a lo largo de la vida. Para eso hacemos como una recapitulación. Si habéis leído a Castaneda, un autor que a mí me fascina, él habla de la recapitulación, ¿no? De periodos de 10 años. Podemos hacerlo así, periodos más o menos de 10 años. E ir viendo lo que os digo, el daño que hemos hecho a otras personas. O que otros sienten que les hemos hecho. Fíjate, aunque yo no sienta, pero si él siente, es suficiente. Entonces vamos a los 10 primeros años de vida. Es posible que hiciésemos daño a hermanos o familiares más pequeños que tuviésemos, primos o lo que sea, donde abusando de que éramos mayores, pues les hacíamos cosas, les torturábamos de alguna forma, psicológica o físicamente. Lo mismo en el colegio, guardería o donde fuese. Es posible que a otros niños, niñas, pues hiciésemos algún tipo de bullying, aprovechando que éramos mayores o más fuertes o lo que sea. Y también a nuestros padres, ¿no? Es posible que, aunque éramos pequeños, pues bueno, les produjésemos sufrimiento de diferentes formas. 10, 20 años, observad ese periodo. De nuevo, familiares, hermanos más pequeños que hemos podido abusar, ¿no? De nuestra edad o de nuestro tamaño, o quizás de nuestra sabiduría, éramos más listos o lo que sea, y hemos podido torturarles de alguna forma. Lo mismo en el colegio, alguna forma de bullying, de maltrato psicológico, solos o acompañados con otras personas, ¿no? Haciendo el grupo bullying. Quizás algunos profesores, algunos alumnos disfrutan haciendo daño a profesores, daño psicológico, daño físico.
con los padres, la adolescencia, son momentos a veces muy complicados y donde yo por lo menos he hecho cosas que no me hubiese gustado hacer. Producir sufrimiento. Relaciones de pareja. En esos primeros 10, 20 años es posible que hubiésemos tenido alguna relación de pareja y no se suele ser muy sensible, se es demasiado joven, ¿no?, para percibir eso. No se es muy sensible al sufrimiento, al daño de los demás y es posible que hiciésemos daño a esas primeras relaciones. Pasan los años, 20, 30, 30, 40, hasta la edad que tengamos, vamos viendo por edades. Y ahí el daño que hemos podido hacer pues ha sido, por ejemplo, a exparejas, ¿no? O parejas actuales. Se ha podido hacer mucho daño, ¿no? Las rupturas han podido ser muy tremendas. Es fácil que alguna de nuestras parejas o exparejas sienta que les hemos hecho daño. Padres. Es posible que nuestros padres, estén vivos o muertos, sientan que teníamos que haberlos querido más, haberles dedicado más tiempo, que han hecho muchas cosas por nosotros y que nosotros no hemos hecho por ellos, no les hemos devuelto todo ese cariño, todo ese favor. Hijos, es posible, ¿no?, que algunos de nuestros hijos sientan que no les hemos dedicado suficiente tiempo, que teníamos que haber estado más con ellos, menos con el trabajo o en otras actividades. Hermanos, igual sienten que hemos sido más queridos por nuestros padres que ellos y nosotros no hemos hecho nada, nos hemos aprovechado de esa situación o hemos sido beneficiados en herencias o cosas similares. Amigos, amigas, que pueden sentir que les hemos utilizado, que les hemos engañado, que nos hemos aprovechado de ellos, de alguna forma. Compañeros de trabajo, sobre todo si hemos sido jefes, que pueden sentir que les hemos hecho algún tipo de mobbing en el trabajo, o sin ser jefes, simplemente compañeros, que les hemos perjudicado en el trabajo por lo que sea, escaqueándonos, ¿no?, trabajando menos y que les cayese a ellos, o difundiendo rumores, o, en fin, cualquiera de las múltiples formas que hay de hacer daño a otras personas. Vecinos, que pueden sentir que les hemos utilizado, engañado, perjudicado. Observad la cantidad de gente a lo largo de la vida que se ha podido sentir dañado por nosotros. Seguro que decenas de personas. ¿Por qué lo hicimos? En algunas ocasiones seguro que ni siquiera éramos conscientes, porque eso a nosotros no nos hubiese molestado, pero a ellos sí. En otras ocasiones sentíamos que solo podíamos hacer eso, que era la única alternativa conductual, la única conducta que podíamos hacer. En otras ocasiones igual teníamos varias alternativas, pero siempre pensamos que hicimos lo mejor. Por supuesto, lo mejor para nosotros. Porque, como os decía, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, busca compulsivamente lo que le gusta y evita compulsivamente lo que no le gusta. Y en ese proceso, el resto de seres humanos, de seres vivos, son daños colaterales. No nos paramos a pensar en nosotros. Vamos a lo nuestro. Y en otras ocasiones es posible que hayamos hecho daño a idea, a fastidiar, pero seguro que nosotros nos lo hemos justificado. Y pensaremos que ha sido porque el otro nos ha hecho daño anteriormente y por tanto se merece que se le haga ese daño. Observad entonces el daño que hemos hecho. Observad si hemos pedido perdón. En general, muy pocas veces, yo por lo menos muy pocas veces. ¿Por qué? Porque es una situación de gran vulnerabilidad. Pedir perdón, ¿no? Tienes miedo de que no te lo den, de que te digan cualquier cosa. Es una situación compleja.
pero muchas veces nosotros exigimos que nos pidan perdón. Y observad también si volveríais a hacerlo otra vez. Ahora que ya hemos hecho este curso de compasión, hemos trabajado con el perdón, ¿no volveremos a hacer daño a otros? Eso es imposible. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque es imposible pasar por la vida sin hacer daño y sin que nos hagan daño. Esto es lo que tendríamos que entender. Es imposible. Esto no lo hacemos para sentirnos culpables, ¿eh? Luego trabajaremos con el perdón hacia nosotros mismos. No. Lo hacemos para darnos cuenta de que es imposible pasar por el mundo sin hacer daño y sin que nos hagan daño. Por tanto, para perdonarnos a nosotros y para perdonar a otros. Dejamos ahí unos segundos. Cerramos esta primera parte del daño que nos han hecho. Y ahora iríamos a la segunda parte, que es el daño que nos han hecho. Hemos empezado con el daño que hemos hecho nosotros y ahora con el daño que nos han hecho a nosotros, que es el perdón. Esta práctica del perdón, de la compasión en general, es muy potente, pero sobre todo está indicada cuando el daño no sobrepasa, como ya hemos dicho, lo que es lo normal en la experiencia humana. Es decir, si hay trauma, el trauma se define porque es un daño mayor del esperable en la experiencia humana. Guerra, violación, lo que sea. Ahí ya hemos insistido que haría falta, la compasión no va a ser perjudicial para nada, va a ser útil, pero no es la más útil. Para el trauma lo más útil es MDR u otros tipos de terapias. ¿Vale? Entonces, hecha esta aclaración, lo digo por si hay alguna persona que ha tenido algún trauma que puede utilizarlo, puede incluirlo o no, que no le va a perjudicar esta práctica, pero que seguramente no será suficiente. Empezamos. Y empezaríamos igual por décadas. Primeros 10 años de vida. Quizás otros familiares, hermanos, mayores nos hicieron algún tipo de bullying, nos hicieron algún tipo de maltrato. O quizás en el colegio o guardería lo mismo, compañeros más grandes o más mayores nos hicieron algún tipo de bullying. O nuestros padres no fueron suficientemente cariñosos, no fueron cuidadosos, quizás nos pegaron. 10 o 20 años, lo mismo, con familiares mayores, hermanos mayores, nos pudieron hacer daño. En el colegio pudimos recibir instituto bullying, algún tipo de daño en ese sentido. Con nuestros padres la relación pues igual pudo ser negativa en algunos aspectos. Seguro que había aspectos positivos de nuestros padres, pero es posible que hubiese también aspectos de daño. Relaciones de pareja, ya hemos comentado, que no es especialmente sensible en esos años adolescentes y quizás nosotros sí que éramos mucho más sensibles si nos produjo daño esas relaciones. 20 a 30 años, 30 a 40 años, hasta la actualidad. Parejas y exparejas son una fuente de daño frecuente porque la relación es muy intensa. Y pueden ser muy agradables, pero también muy desagradables. Relaciones con los padres, ya hemos comentado, nos han podido hacer daño físico, psicológico, nos han podido manipular, hacernos sentir culpables, hacernos sentir incompetentes, en fin, hay muchas formas de daño. Hijos, lo mismo, han podido maltratarnos de alguna forma, han podido exigirnos, han podido, no ser con nosotros de la forma que querríamos y nos ha hecho mucho sufrimiento, nos ha producido mucho sufrimiento. Hermanos que se han aprovechado de nosotros, nos han engañado, nos han utilizado. Amigos que nos han utilizado, nos han engañado, nos han mentido, nos han defraudado, nos han podido producir daño. En el trabajo, jefes, igual nos han hecho algún tipo de mobbing, o compañeros, lo mismo, nos han hecho algún tipo de acoso laboral. Vecinos que nos han dificultado la vida por diferentes razones. En fin, muchas personas que nos han podido hacer daño en un momento dado. Fijaos que muchas veces exigimos que nos
pidan perdón. Ya hemos visto que es muy difícil pedir perdón para todos los seres humanos, para nosotros también. Y también la expectativa de que no vuelvan a hacernos daño es complicado. Porque si analizamos por qué nos han hecho daño, las razones son las mismas que nosotros. A veces no se han dado cuenta de que nos hacían daño. Algo que para otra persona es normal, para mí me resulta muy doloroso. Pero a él no le produce sufrimiento y entiende que a los demás tampoco. En otras ocasiones ellos sienten que solo tenían esa opción y por tanto no tenían elección. En las situaciones en que había varias opciones, ellos piensan que han hecho lo mejor, lo más adecuado. Lógicamente lo más adecuado para ellos, ¿no? Que nosotros nos perjudicasen. Y en otras ocasiones han podido hacernos daño a idea. Pero como os decía, los seres humanos nos contamos las batallas que hace falta. Y seguramente ellos piensan que era una justa devolución porque antes les habíamos hecho daño nosotros a ellos. Observa todo el proceso, los seres humanos somos todos iguales, nosotros también hacemos daño. Y un poco el objetivo de todo esto es darnos cuenta de que no podemos pasar por la vida sin hacer daño y sin hacernos daño, sin hacer daño a otras personas. Por lo tanto, ampliar un poco la perspectiva, no personalizar, entender que nos han hecho daño a nosotros porque pasábamos por allí, pero hubiese pasado lo mismo con otras personas. Intentamos entender todo eso. No siempre es fácil, no estamos en ese margen. Muy lentamente, al ritmo que queráis, podemos ir volviendo. ¿Quieres comentar algo? Ves que la práctica es potente, yo creo, ¿no? Permite mucha apertura, permite darnos cuenta de que nosotros somos iguales, no somos muy diferentes a ellos. La vida es muy parecida. También hemos hecho cosas que, bueno, seguramente no es lo mejor que se puede hacer, pero somos humanos. ¿Comentarios? Sí, Daniela. Sí, ahí me pasa algo que también no sé si tendrá que ver no con el apego del que hemos estado hablando, sino con el irse apegando como una forma de pensar en relación a esto que tú hablabas de la personalización, que entiendo que es a lo que los seres humanos tendemos en forma natural, ¿verdad? Por la forma que tiene nuestra mente de funcionar, ¿cierto? Sí, así es. Nos sentimos Entonces, el centro del mundo y pensamos que todo el mundo lo hace para fastidiarnos, todo lo hace por nosotros, ¿no? Es una distorsión. Sí. sí. Entonces, ¿cómo uno va saliendo de esa forma que tenemos de pensar? Porque estos espacios, a mí personalmente, yo creo que a todos los que estamos acá, nos sirve como para despegarnos un poco y es como oye, acuérdate que esto es como una ilusión y que no eres el centro. Eso es, sí. Pero ¿qué otras formas uno puede ir como poniendo? No sé, a mí me gusta ponerme, por ejemplo, estos stickers por algunos lados y que son como recordatorios, Sí. pero ¿qué otras formas prácticas existen para ir dejándose como anuncios o qué podría pasar, ¿no? Bueno, yo creo que veréis que en el libro y tal hay como compasión informal, ¿no? Como compasión informal sería el generar en el día a día situaciones de conexión con la compasión, ¿no? A mí una de las más potentes que recomiendo, ¿no? Como compasión informal es
cada vez que nos pasa algo bueno, algo agradable, pensar, ojalá todos los seres pudiesen disfrutar de esta felicidad, de este bienestar que estoy yo disfrutando en este momento. Y cuando nos pasa algo malo, pensar, ojalá ningún ser tuviese que sufrir este sufrimiento que estoy yo experimentando en este momento. ¿Me explico? Es como abrir la mente sistemáticamente a sacarla de ese autocentramiento, de ese egocentrismo y conectar con todo lo demás. Cuando nos pasa algo bueno, generalmente nos olvidamos de todo, ¿no? Qué bien, ¿no? Intentar como compartir, eso es un proceso mental, porque no vamos a poder compartir la felicidad, ¿no? Pero es como un proceso mental de compartir esa felicidad con todo el mundo. Y cuando nos ocurre algo malo, que ahí sí que nos encapsulamos ya del todo, ¿no? Y pensamos, ¿cómo esto me puede estar pasando a mí, a los demás que les den, pero a mí me está pasando esto, ¿no? Es decir, ojalá esto no tuviese que experimentarlo otras personas, ¿no? Hay otras prácticas de compasión informal, ¿no? Pero van todas un poco destinadas a eso, ¿no? A quitar ese autocentramiento de la mente. Es muy potente, pero la propia práctica de mindfulness, la disminución del diálogo interno, hace que todo esto se vaya dirigiendo. Cuando apenas hay diálogo interno, uno percibe el mundo de una forma global. No siente esto soy yo separado del resto, ¿no? Es mucho más difusa esa línea. Es una sensación de liberación tremenda. Cuando el yo se diluye, aparece la auténtica compasión. Porque si tú y yo no estamos separados por el yo, si somos lo mismo, ¿cómo no podría querer lo mejor para ti si tú eres yo soy tú? Somos lo mismo. Ahí no hay que forzar la compasión. La compasión sale de forma espontánea. Somos lo mismo. ¿No? Como entrenamiento, ¿no? Entiendo que en el fondo uno va entrenando, porque otra cosa es comprender que la felicidad es ilimitada, Sí, porque en el fondo, si tú me dices, a mí me pasó algo bueno, quiero que a todo el mundo le pase, creo que, dime tú si no es, o a las personas que estamos acá, yo me siento un poco egoísta porque a veces digo, ah, qué bueno, a mí me pasó esto y a nadie más, y como que hay un toque de superioridad, ¿no? En la felicidad. A mí me cuesta compartir. Yo creo que también por mi biografía, o sea, por mi historia de vida, fue hija única 9 años, pero yo siento que es uno de mis talones de Aquiles, que me cuesta compartir y lo hago consciente y lo hago como muy pensado, pero me pasa algo en el cuerpo que siento que no es algo que se me da, no sé si es algo natural del ser humano compartir o no compartir, es algo que se entrena, porque también en el compartir hay mucha alegría, ¿no? claro. Que tiene que ver con la compasión, porque si tú dices le deseo al resto y entiendo cuando repito esa frase, que algo se despierta, ¿no? Sí, Físicamente una sensación. sí. Pero el compartir es algo natural en los seres humanos o más bien por algo de sobrevivencia no tendemos a compartir. Bueno, yo te diría que efectivamente en las situaciones de supervivencia, digamos que el funcionamiento mental se cierra, se estrecha y yo solo pienso en mi supervivencia y entonces entro en modelo competición, no en modo de cooperación, ¿no? Entonces sí que, por eso os decía, la compasión requiere seguridad. Si yo me siento muy inseguro, entro en modo supervivencia y entonces me cierro y ya solo pienso en mí, en cómo sobrevivir yo, ¿no? Por eso requiere esa sensación de seguridad. Ujú. ¿Algún Gracias. comentario más? Vale. Venga, pues ahora vamos a hacer la reconciliación con los padres. Esta sería la práctica más potente. Yo muchas veces acabo la práctica con esto, ¿eh? Yo muchas veces acabo la práctica con esto, ¿eh? Pero ahora lo vamos a hacer así, ¿eh? Se puede seguir las sesiones 7 y 8, pero vamos a hacer la práctica con esto. Entonces, si os parece, vamos a dejar 10-12 minutos de descanso, porque es intenso. Vamos a dejar la práctica y a las 5:20 nos vemos, ¿vale?